Bueno, regresamos a otro episodio de tu podcast favorito, Mucha Fiesta, con tu anfitrión Río Frío. Bueno, el día de hoy te traigo un tema interesante para mí. Este podcast es para las cosas que a mí me parecen interesantes, así que lo que te traigo hoy es acerca de geografía. Cuando tú miras un mapa, te quedas pensando, bueno, un, este continente es más grande, más pequeño, es más importante o menos importante dependiendo de lo que parece. Entonces, por ejemplo, África es 14 veces más grande que Groenlandia, pero en los mapas no se ve, ¿sí? Entonces me quedé pensando, bueno, ¿y de dónde vienen los mapas? Así que el día de hoy vamos a viajar en la historia a conocer tres personajes que dibujaron los mapas y cómo los entendemos el día de hoy. Así que ese es el tema que te traigo el día de hoy. Señor Juan, cuéntamelo todo, tú que lo sabes. Bueno, hola Río Frío, muy interesante el tema de mapas. Había visto un video hace unos cuantos meses o un año, creo aproximadamente, sobre de dónde vienen los mapas precisamente porque las dimensiones no concuerdan, ¿no? Que me acuerde de los detalles, no sé, pero me acuerdo que es un tema muy interesante y viene de un tiempo histórico y se ha mantenido por diferentes Ujú. razones. Pero bueno, mi tema no va a ser de mapas, sino va a ser de tenis. Vamos a hablar de coaching, entrenar tenis, tu experiencia, opinión, sobre todo enfocado en Estados Unidos, que es donde tenemos creo que más experiencia, al menos dándolo, no recibiéndolo, porque pues, en Colombia recibimos más que dimos. Y hablar un poco sobre algunos microestudios, digamos, que al respecto y opiniones relacionadas a eso de que puede ser un poco controversial. Lo dejamos ahí. Y miramos, Uh, sí, poquito Controversia, controversia. nos encanta la controversia, Sí, nos yo sé, el encanta el drama, drama. esto debería ser mucha fiesta drama, oiga. Mucho drama. Sí, pero bueno, si quiere comienzas con tus Dale, mapas, a ver. perfecto. Bueno, entonces aquí en este momento, para entender de dónde empezó todo, hay que regresarnos al siglo II, en Alejandría, en Egipto. Estaba el sabio grecorromano Claudio Ptolomeo. ¿Ya? Entonces, hay que recordar un poquito del momento. En el siglo II era como la hegemonía del Imperio Romano, había mucha estabilidad, como mucha paz, en cierto modo. Entonces, el Imperio Romano se expandía, había mucho comercio, viajes y tal, ¿sí? Entonces, en Alejandría, donde estuvo la gran biblioteca de Alejandría en Egipto, ahí estaba nuestro amigo Ptolomeo, el abuelo de la geografía. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente con tanto viaje trae mucha información. Y el amigo Ptolomeo dijo, amigo, páseme esa información, la recopiló y en realidad no simplemente dibujó mapas, pero lo que su gran contribución a la geografía aún moderna fue el sistema de latitud y longitud, acordándonos que latitud son las líneas horizontales, con el más famoso siendo la latitud cero, que es el Ecuador, y la longitud obviamente son las líneas verticales, con la longitud siendo el meridiano de Greenwich que pasa por Londres. Entonces ese es el gran aporte que trajo el, el sabio greco-romano Ptolomeo. Eso pienso yo que súper básico, del colegio lo aprendimos. Si hay como algún recordatorio ahí, señor Juan, ¿te acuerdas un poquito de esto? Sí. Muy Longitud y poco. latitud seguro sí. Sí, sí, eso sí, lógicamente, sí, sí. Pero Sí, la total. de historia como tal de todo eso, no, pero pues, la ubicación obviamente es muy importante, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos bien por ahí. Entonces eso fue el siglo II, ¿sí? Ya después en el siglo XVI, estamos hablando del año 1569, ya entonces obviamente había navegaciones y los buques pasaban de continente a continente, pero había mucho problema porque acuérdate que la Tierra es una esfera, es un ovoide, ¿ya? Entonces cuando miran los mapas en plano, pues no hay líneas directas de lado a lado, ¿sí? Entonces se perdían mucho y las brújulas fallaban mucho. Entonces, ¿quién viene? El genio de la navegación, Gerardus Mercator. Él llega y hace un mapa mundial con una proyección cilíndrica. Entonces, ese fue en realidad el primer GPS del año 16, ¿sí? El Geopositional System. Así que este mapa mundial con una proyección cilíndrica permitió que los marineros pudieran trazar líneas rectas entre dos puntos y no perderse tanto, ¿sí? Ahí el dato curioso es que aún en este momento, aún en nuestra época, Google Maps todavía usa una versión de esa proyección
porque es perfecta para ver los ángulos de ciertos lugares. Entonces ahí la historia aún continúa. Bueno, listo. Entonces pasamos del año 1569 a 1570. En 1570 está otro, el último, pues, así gran, Abraham Ortelius. ¿Qué nos trajo Ortelius? Fue el Atlas moderno. Porque acordarnos que los mapas los tenían en hojas sueltas de muchos tamaños y tal. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Él fue el primero en encuadernarlo y, bueno, de una manera uniforme y se inventó pues el Atlas moderno, ¿ya? Aquí lo que me pareció súper curioso y súper chistoso es que Mercator y Ortelius eran amigos y ambos vivían en Flandes, que es la región de Bélgica, donde no simplemente hablan francés, pero también hablan holandés. Es esa, como esa parte limítrofe entre ahí. Entonces, ellos documentaban toda su información, su data, su tal, y como para no pisarse las mangueras, se esperaron a publicar hasta que el otro hubiera publicado. Entonces me pareció como muy bonito la nota que tenían ahí. Así que esa. El resumen entonces, ¿cómo? Ptolomeo nos dio las coordenadas, Mercator la utilidad de o sea, la navegación, y Ortelius la accesibilidad, que es el Atlas. ¿Ya? Así que la próxima vez que abras una aplicación con el mapa de tu teléfono, recuerdas que estás viendo un legado del siglo segundo que fue perfeccionado en Flandes, en Bélgica, en el año 16 en el siglo XVI. Bueno, entonces ahí queda la pregunta. ¿Tú serías capitán de barco? ¿Te gustaría ese como profesión? Yo lo dudo mucho, creo que hay que tener mucha paciencia también, em, porque no, se necesita mucho tiempo, realmente. Y no sé si me estresaría, no sé, me cuesta trabajo tener tanta paciencia en ese sentido, tengo que mantenerme un poco más activo. Entonces, no sé. Porque si hay gente que se ha hecho la vuelta al mundo en su buquecito, entonces, para esa no te animas. Ay, si no soy el capitán y de pronto soy tripulante y hay una canchita de pickleball o algo para hacer además de eso, puede ser interesante, pero mantenerse encerrado y por tanto tiempo puede ser también traumático, ¿no? Porque no tienes para dónde ir, solo ves agua alrededor, se limitan muchas cosas, te puedes sentir demasiado encerrado, ¿no? Claustrofobia de alguna manera, a pesar de que pues no es un cuarto, pero pues es un barco. Entonces no, sería interesante para lograrlo parando en múltiples países para Ah, conocer ok. eso, ¿no? Pero igual para llegar, Bajarse, ir a sí, y al hacer menos exploración. comer, o sea, un día, al menos 2 días, igual para reposar el cuerpo, creo, porque estando ahí en el barco por tantos días, no sé cómo uno acabará ahí ¿Tú has bailando. estado en un crucero He estado en un crucero, y te eh, dio maluquera o no? no me dio maluquera, no, no. Un amigo, porque fue con un amigo un evento, me dio como un parchecito que uno se pone detrás de la oreja, en teoría, y que eso sana todo. Yo digo, generalmente yo tengo problemas, pero póngaselo por si acaso. Yo, bueno, pues no pierdo nada, me lo pongo. Y dura creo que varios días. Entonces me lo puse, no sentí nada, pero igual esos cansos que uno está caminando a veces, o sea, esos cruceros son edificios gigantes, ¿no? O sea, saben Claro, las ciudades, básicamente. sí, sí, Igual sí. uno se siente a veces así, uno como que no camina, eso también es como cansón, ¿no? Entonces, no sé, estuve creo como unos 3, 4 días, me parece. No sé cómo sería un mes ahí uno todo el Uy, tiempo ahí, imagínate yendo al baño, no. como complicado el movimiento, o sea, no, no sé. Y me pareció impresionante el concepto de estar en el crucero también estuvo eh, al, al balconcito y la historia y ves cuando estás en medio de la nada y ves solo agua, o sea, no hay es que es nada, o sea, nada, de nada, de nada, de nada, entonces impresionante. El planeta azul, amigo, por alguna razón será. Sí, pero, o sea, por eso imagínate estar por meses en medio de la nada donde solo No. ves agua y el barco, o sea, me parece, A no mí sé, me duro. parecía preocupante es que se acaben las raciones, que se acabe la comida, el agua fresca, porque agua salada, eso es agua, pero eso no es agua potable, eso es agua Sí, sí. salada y no la Mm, puedes beber, los riñones se te pudren. sí. No, bueno, me tengo que recordar ese dato del parchecito detrás de la oreja.
Lo tengo Sí, que sí, no buscar sé cómo antes de se ir. llama ni nada. Yo no lo conocía, sino fue uno que conocía y me dijo, que tengo esos parchecitos que traje si quería uno. Y yo, pues, no sé, no, Perfecto. Qué buena no, nota. sí. Pero bueno, Listo. ¿tú harías eso? ¿Tú harías el viaje alrededor del mundo en barco? Mm, no, es que el océano no me da miedo, pero le tengo mucho respeto. Como humanidad, no hemos Ujú. ni hemos explorado más el espacio que el mismo océano. Entonces me parece como, lo desconocido, Sí, o sea, a ¿sí? mí me da miedo también, ¿no? Lo Hay tantas cosas que desconocido. no sabemos y es demasiado poderoso también, ¿no? Si uno piensa para arriba, el Monte Everest es que 6 7 millas de alto y para abajo Mucho más el Trencho de Mariana son 6 millas para abajo. Amigo, eso es muchísima, muchísima distancia y que allá. De pronto los así que extraterrestres viven allá los nosotros extraterrestres están esperando que aquí vienen de mismo. arriba, pero en realidad están abajo, llegan abajo de una y están ahí. Exactamente. Ya Entonces, se sabe. no, alrededor del mundo creo que no. Yo haría algo como de Norteamérica a Suramérica en barquito, sí, bien. Como de Suramérica a Centroamérica, bien. Ujú. Pero de Suramérica a África, así cruzando el Atlántico, no. Y por el Pacífico ni me invite, Ese sí, con el ni frío por el también, Pacífico, óigame, no. jue madre. Porque sí es Así porque eso es que la ahí cosa te queda la acá nota. acá hay playas muy bonitas, el mar aquí hay un lugar que creo que Sí, queda 2 horas que es de las playas más bonitas que yo he visto, o sea, el agua es de los colores que uno quiera, es azul, súper azul, azul, azul y verde, verde en el mismo lugar, ¿no? O sea, me encanta ir a ese lugar porque se ve hermoso. Pero uno llega allá y se va a meter al agua y está heladísima esa entonces uno no puede hacer mucho, a veces meto los piecitos como para decir, pero sí es muy bonito ese lugar, me encanta. De todos los lugares que he visitado, obviamente San Andrés me gusta, ¿no? sí, Pero Colombia. este lugar también es increíble, pues queda tan cerca de cierta manera que es increíble, en realidad, esas aguas. Uf, es impresionante. Buscaré una foto y mostraré ahorita, pero me demoro mucho tiempo porque no sé cuándo fue que estuve de visita allá, pero estaba pensando justamente en regresar en los próximos meses porque a ver si llevaba unos amigos porque es muy bonito y no han ido. Entonces creo que vale la pena uno estando aquí en San Francisco, en el área de la bahía, que uno puede ir y conocer realmente eh, cosas que uno no se imagina que están tan asequibles en vez de viajar a otra parte del mundo, ¿no? Entonces, bueno, para tener en Esa es cuenta la eso. nota de geografía y de dónde vienen los mapas que aún el día de hoy la tecnología la sigue usando con el legado. ¿Qué Sí. nos cuenta, señor Juan? Sí, última cosa agregando los mapas, interesante, nosotros de la época que antes no existían los teléfonos de la manera como existen, la primera vez que vine a Estados Unidos tocaba con el mapa impreso gigantesco que se doblaba MapQuest. como no, se doblaba como en 30 partes, Ah, que uno sí, sí, cogía sí. en el Ok, rental car, básicamente. ok, ok. Entonces uno ahí, y las cosas tan chiquitas que uno le preguntaba a la persona en el rental car era, ¿cómo voy de aquí a allá? Entonces le hacía los punticos y el mapa y uno, oiga, y en esa época se pasaba uno una salida y cómo regreso, Uy, porque olvídate. no es que Google Maps automáticamente esté redireccionando, esté diciendo cruce acá. Recalculando, Sí, por eso. recalculando. Allá, esa vaina era, esa salida, llega allá. Sí, esa era experiencia bonita también, o sea, era bonito, ¿no? O sea, era parte de la experiencia. Bonitica. Pero hoy en día, sí, en la universidad me acuerdo que tampoco existía de la misma manera. Yo imprimía antes las direcciones también. Entonces era Sí, derecha, ese sí me acuerdo. izquierda, por no sé qué. Hoy en día, el teléfono ya le dice, sí, o sea, increíble cómo las cosas avanzan, ¿no? Pero bueno, cambiando un poco de tema, hablando de un tema un poco controversial de pronto, vamos a ver qué tantos haters tenemos de cierta manera, pero es sobre coaches, entrenadores de tenis, ¿no? Ok, Eh, Hay básicamente, bueno, estoy investigando, hay estudios que obviamente, igual en Pickleball es la misma historia, donde está el dinero real para los entrenadores es en jugadores que están aproximadamente en 3.5, ¿no? De calificación de rating, ¿no? O sea, un punto medio que no son necesariamente los principiantes, pero que ya están interesados más en jugar, pero tampoco son tan buenos que no llegan a 4 o más, ¿no? really. Em, entonces, comparte, teniendo eso en cuenta, una de las cosas que también sucede mucho es que muchos entrenadores se enfocan es en entretener a los jugadores o a los estudiantes y no necesariamente ayudarlos a mejorar, ¿no? La clave es como el servicio al cliente, ¿no? La idea es mantener feliz al cliente, Ok, pero a veces el concepto de enseñar
no necesariamente es con el propósito de mejorarlos, sino simplemente de hacerlos sentir bien para que sigan regresando. Porque también muchos clubes o sitios de, pues, de tenis también están presionando a los entrenadores para que mantengan lógicamente a un buen grupo de jugadores que esté participando constantemente, porque eso significa un ingreso constante pues, para el club también. Y están trabajando también, ¿no?, aproximadamente unas 40 horas a la semana, de 35 a 40 horas, lo cual pues también baja un poco la calidad a veces porque están en la cancha mucho tiempo. Entonces su preocupación es mantenerlos contentos y no necesariamente desarrollar una estructura para mejorar. El otro concepto también que existe relacionado a eso es que la mayoría se enfoca simplemente en drills, ¿no? En tirar pelotas y pelotas, y lo cual es cierto, ¿no? Para todos los niveles es importante tirar pelotas, hacer drills, pero muchas veces es también causa la repetición que pues están mejorando de una u otra manera sin necesidad de los consejos, las instrucciones y lo que sea que el entrenador les está dando, sino simplemente la repetición. Obviamente, entre más pelotas pegas, pues más vas a entender cómo estás metiendo la pelota, no la estás metiendo y es causa de la repetición, ¿no? Los coaches de más alta calidad sí desarrollan lógicamente un plan y no se encargan solamente de tirar pelotas, que muchos hacen solamente tirar pelotas, sino se encarga también de establecer diferentes eh, momentos reales de juego, ¿sí? Incluyendo rallies y esas situaciones de juego que puedes encontrar de diferentes maneras, teniendo esa estructura, en vez de solo tirar la pelota y pega, derecha, pega, al revés, haz esto, haz lo otro y listo, ¿no? Que eso hace la gran mayoría. Muchos de los coaches también que mantienen felices a los clientes, pues les proporcionan instrucciones genéricas de bien, mal y listo, ¿no? O sea, no necesariamente les dan pues consejos muy específicos, ni preguntan también feedback, ¿no? Es importante tener retroalimentación también de lo que el estudiante está sintiendo, porque todas las Claro, personas son diferentes, ¿no? Pero muchos se sí. enfocan en solo, muy bien, y la bola va a la reja, ¿no? Le pegaste bien, pero sí, pero pronto No un poquito entró. más, sí. Entonces también pues de eso se encarga, ¿no? Esos coaches, pues, que se enfocan en mantenerlos felices como babysitting, de cierta manera, como niñeras, también se enfocan mucho es en que el jugador sude, pero que tampoco falle tanto, ¿no? Porque si no falla tanto, entonces están sintiendo también el progreso de los jugadores, ¿no? Sea que le pegue o no le pegue. Mientras que los de que generan más desarrollo y todo eso no se preocupan tanto de qué tanto está fallando, sino más que todo el proceso, cómo realmente están mejorando de cierta Mm, manera, ¿no? Porque hay dos cosas, ¿no? Que no esté fallando no significa que está haciendo bien las cosas y que a largo plazo realmente le vaya a proporcionar resultados adecuados, sino es resultados a corto plazo para mantenerlos contentos, mientras que a veces ese progreso de desarrollo sí requiere obviamente un momento de adaptación y a veces hay que hacer unos sacrificios, básicamente como todo, ¿no? sí. También hay diferentes estudios que estaba viendo interesantes que mencionaban que muchos entrenadores están pues utilizando más video lógicamente para analizar, pero muchas veces también no saben ni qué están analizando y muchas veces están diciendo también palabras como más elegantes, como para intentar sonar que saben más de lo que realmente Mm, saben, y de esa okey. manera también están confundiendo a veces hasta a los estudiantes porque ellos tampoco están entendiendo que, o sea, no están transmitiendo un mensaje simplemente por utilizar palabras elegantes y hacer sonar que tienen mayor conocimiento de lo que realmente tienen, ¿no? Entonces, los que sí saben, pues lógicamente análisis de video y se puede mirar más o menos una comparación entre diferentes momentos, ¿no? El desarrollo para entender cómo ha mejorado. Se puede explicar en más detalle también cómo ha mejorado todo, pues el movimiento, posicionamiento y todas esas cosas. Entonces, esas son cosas para tener en cuenta. Esto también viene como punto clave, también es que como mencionaba el picador, está en el punto medio, ¿no? El dinero. Mantener a la gente jugando ese punto medio es la clave, de cierta manera. Claro. Y de cierta manera, por eso hay un estudio que la USTA hizo un reporte este año de la participación que tuvo récord de número de jugadores en Estados Unidos con un 27.3 millones. Sí, Wow, representa un incremento de 54% desde el 2019. Entonces ha estado wow. creciendo constantemente, ¿no? Eh, no logré, obviamente, identificar diferentes niveles de esos números, porque pues, es Sí, un poco más complicado de cierta manera, pero lógicamente lo que sí es cierto es que la mayoría pues está en ese punto medio de se mantienen jugando, pero están ahí no necesariamente pasando el nivel de 4, porque cuando a veces pasan el nivel de 4 también lo que dicen los estudios
es que también ese grupo social con el que estaban jugando también los termina excluyendo porque se vuelven demasiado ya buenos para lo que eran los demás. Entonces, es una presión social también de ese aspecto de mantenerse en ese nivel, presión del club y el entrenador para mantenerlos felices para que sigan yendo y pagando y de cierta manera estén felices sin necesidad de tener una estructura de desarrollo tan buena para que realmente logren mejorar y logren su potencial completo, sino simplemente pues para que estén entretenidos y el entretenimiento también se vuelve de una u otra manera la clave. Y llegando a eso también pues otros estudios están diciendo que menos coaches están tomando clases, menos certificaciones. Al parecer, pues se está volviendo más secundario de una u otra manera, pero también me parece que en muchas ocasiones muchos coaches simplemente no han tenido la experiencia ni el conocimiento a veces y simplemente toman la certificación para poder decir que saben, ¿no? Entonces Mm, también puede ser para aparentar. Entonces también es un balance un poco engañador y asumo también que pues el negocio, la USDA también y todo eso, ¿no? Pues si pagas por la certificación también les conviene, ¿no? O sea que tanto sabes o no sabes, obviamente en diferentes niveles, pero también eso varía mucho, ¿no? Entonces, sí, preguntando ahora al señor Río Frío, ¿qué tal ha sido tu experiencia como entrenador? Hablamos ya en un episodio un poco de eso, pero ¿cómo ha sido tu experiencia como entrenador? yo siendo el entrenador, Tú ¿correcto? siendo el entrenador. Ah, Ujú. no, pues ha sido muy básica porque los trabajos que yo tuve fueron campamentos de verano, niños desde 5 años hasta 16, 17 años. Y bueno, los niños, como muy fácil, ahí sí en realidad es babysitting, es niñero, mantenerlos entretenidos, porque pues el desarrollo que se tiene en un verano pues es muy, muy mínimo. Sí, obviamente como que al final del verano le pueden pegar unas peloticas aquí y allá, pero pues de nuevo muy mínimo. Y donde sí se veía como un poquito de progreso era en los chicos de 16, 17, chicos y chicas de 16, 17 años, más que todo las que estaban como en el grupo élite o sea, sí había un campamento de verano que era para todos los niveles, pero pues se dividían los que estaban un poquito de mejor nivel con los que estaban mediano y con un nivel como más bajo, como para que fuera de ese punto de vista que estabas hablando de social, donde se divierten, hacen ejercicio, sudan, no fallan tanto y como que no hay ninguno que les pegue, que los casque a todos, que como que los deje aburridos, ¿sí? Entonces, los del grupo élite, donde vimos, donde yo ayudé mucho fue cuando estaban entrenando en arcilla. Estaban preparándose para arcilla, entonces como que desde ese punto de vista les ayudamos un poco. Entonces el progreso fue no simplemente en pegar la pelota, sino desplazarse y el movimiento. Así que eh, ese fue como el background que me encantó, a mí me encantó ser coach, lo disfruté muchísimo. Creo que la interacción con los niños, con los jóvenes, con los otros entrenadores, genial, genial, genial. Me hubiera encantado ser coach. El problema es lo que decías, 40 horas, 50 horas al aire libre, al sol, llueva. Pienso yo que es un trabajo muy, muy duro. Entonces por eso fue que por allá no me fui. ¿Sí, regresarías a ser coach? Siempre lo he pensado y me encantaría en un punto hacer como, digamos que tengo que trabajar 40 horas, 20 horas aquí de oficina, tal, tal, y 20 horas de coach, pero no viajando. No me gustaría viajar. Alrededor del mundo, ¿no? Uy, sí, Porque local es diferente, ¿no? Local sí, es que local es pereza diferente. esa Uy, pero vaina. alrededor del mundo. Ahorita me está riendo porque Nalbandian, David Mm. Nalbandian de Argentina, Sí, está está de coach de Grigor Dimitrov, ¿no? Dimitrov, Ujú. sí. Ya que Y salió del top 100, ¿fue que salió? Claro. Y Juan Ignacio Chela también está de coach de otro chico y estaban entrenando los dos y entonces Juan Ignacio está al frente de David y estaban hablando como entrenadores ahora. Entonces me pareció como muy, muy curioso ese. Cómo cambian las cosas. Pero ¿de quién es entrenador, Chela? ¿Será un argentino? Un zurdito. ¿Un zurdo? ¿En serio? Que yo sé si no lo he visto. Yo vi a Nalbandian el otro día
Ah, parece que es de Harry, ¿no? Nicolás Harry, chileno. Ay, no, no lo O no, vi. mentiras. Esto es viejo, oígame. Encontré algo viejo. Uy, sí, esto está mal. Diego Schwartzman. No, no. De pronto fueron los videos hace poco, pero bueno. Bueno, es interesante. Mm. Sí. ¿Tú serías coach? ¿Cómo te fue a ti de coach? Ah, sí, a mí es duro las horas esas, sobre todo esos campamentos de verano, a veces 7 de la noche hasta 7, sorry, 7 de la mañana hasta 7, 8 de la noche. Sí. Calor, sudando, a veces tocaba comer en media hora, a veces comía en la cancha. Se puede hacer buena plata, pero se la suda y uno se mata realmente en eso, es bastante difícil. Yo sí he entrenado gente de 3 años hasta 90 años, yo creo que les ha dado Ah, clase. sí. Entonces, básicamente todas las edades. Entiendo el concepto de intentar mantener feliz a los clientes porque pues la presión del club de mantenerlos, ¿no? Pero para mí es difícil a veces porque para mí creo que lo más importante es mejorar y la evolución, ¿no? Que todos entiendan, algunos no han entendido y a veces se frustran, ¿no? Pero creo que muchos otros sí lo han entendido y valoran eso, ¿no? Creo que sobre todo pues por la experiencia que tuve como jugador y todo eso y pues se encantaba pelotear conmigo y jugar puntos y ahí se daban cuenta que sí sabía jugar, ¿no? Entonces eso es positivo. A veces me frustra un poco ver a muchos coaches que no necesariamente saben lo que están haciendo, sino se enfocan más en el babysitting, ¿no? Entonces es como frustrante, sobre todo cuando están tomando varias clases con ellos y vienen también a tomar clase contigo y te dicen, no, es que mi coach increíble y me ayudó a hacer esto y tú ves en la derecha que no, es horrible, no tiene nada, que le pegan súper mal, no se apoyan bien, movimiento, pero están felices con eso. Entonces uno como les dice, no, pero es que man, no sabe ni lo que está haciendo, no. O sea, entonces hay que ayudarles a cambiar eso, pero eso pasa mucho a veces y también es como cansón, ¿no? Porque digo, a mí me gusta enseñar de una manera buena, no simplemente para mi beneficio, a veces sacrificio mi beneficio simplemente por ayudar a otros y eso también le pega a uno Qué lindo. de manera negativa, pero creo que eso es más importante porque si, pues, no todo es por la plata, ¿no? O sea, es bueno tener plata, importante tener plata, pero creo que no todo en la vida necesariamente es plata, sino también creo que hay que tener un buen impacto en la sociedad de una u otra manera, entonces creo que ese es el punto. Me gustaría regresar a ser coach, eh, pero sobre todo gente que quiere mejorar, ¿sí? Entonces, a veces ¿Cualquier específico. nivel Sí, o o nivel sea, élite? entre más alto, mejor, ¿no? Creo yo, porque entre más bajo es más, no sé, más aburrido. Em, pero sí, alguien que sobre todo me Sí. gusta más estrategia, o sea, situaciones de juegos es una Ah, cosa situaciones de juego ya tiene que que, ser que sí, que jueguen tres mejor. cinco 4 y para arriba. Sí, eso me gusta mucho más, porque es más como resolver problemas en el momento, ayudarles a resolver problemas, la mentalidad que es clave, que muchas veces, o sea, ya se está conociendo más la importancia de la mentalidad, pero muchas veces también se ha ignorado de muchas maneras, pero la mente juega una gran parte en todo lo que estás haciendo, saber dónde jugar los Total, puntos, cómo total. mantenerte positivo, cómo olvidar los puntos que perdiste, situaciones de juego, cómo actuar, cómo le demuestras al contrincante que no te has rendido, que le vas a ganar, que puede ser mejor que él. Todas esas situaciones son muy interesantes, parte mental. Entonces, si algún día me gustaría regresar de una u otra manera a eso. En cuanto a, también te voy a preguntar, en cuanto a jugar tenis, ya no has jugado mucho tenis, ¿no? Ya te dedicas al No, pickleball, ¿no? y me reía ahorita que decías que la parte social que te excluyen porque eres muy bueno, y no es necesariamente que yo sea muy bueno, sino no no conozco, aquí en esta ciudad donde estoy, no conozco a alguien como del mismo nivel como para tener un Es buen que un eres muy alto, buen tu nivel es workout. muy alto. No, no es eso, No, es no, que no no entiendo. conozco, Sí, no no, conozco. igual, esa es la diferencia con pickleball, ¿no? Que en tenis tienes que tener a alguien de un nivel parecido, si no es una desgracia jugar, porque Sí, no puedes, o sea, no hay ritmo, no hay nada, es como, ¿qué hago aquí con mi vida, no? Mientras que en pickleball sí puedes, pues se puede jugar con diferentes niveles, igual lo puedes gozar y es un reto de una u otra manera. y hacer ejercicio, que es, pues, a este punto esa es la idea, hacer ejercicio. Esa es Más la hay meta. que ¿Tú jugaste en algún momento USTA o no? sí, 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 sí. Uy, pero hace mucho. ¿Pero qué jugaste por equipos o jugaste Sí jugué torneos de equipos. sencillos? Sí Sí. jugué, creo que un
era por combinados, ¿no? Era como un, ¿qué? Un 4-5, un 5-0, un 4-5. Sí, sí, sí jugué en Dallas jugué. No sé. Yo jugaba el dobles. ¿Solo el dobles? Sí, porque el sencillo es, no, amigo, el acondicionamiento físico ya, no, doblecitos, doblecitos. Sí, yo nunca llegué a jugar UST al final, o sea, cuando me vine a la universidad eso jugué pues torneos UST regulares, pero después pues, de graduarme y todo, quería jugar algunos torneos, o sea, obviamente tenía el hombro lesionado, pero quería jugar por equipos en Dallas, quería jugar, creo que no fue con el papá de nuestro querido amigo Ken, quería jugar en su equipo, la historia, que era creo que 4, Uy, no. eh, creo que sí. No, tú Enti- no dabas, no, no, bueno, te sí, clavas a todas, no te van a dejar a pero ti. yo quería, entonces no Ya, ok. apliqué la historia y no me dejaron. Me No, dijeron que lo mínimo era 5-5. Y yo no, yo claro, no me tú voy a eres poner a ya jugar casi profesional. 5-5 sin hombro. ¿Cómo juego 5-5 sin hombro? No tiene sentido. Entonces por eso nunca jugué. Yo jugaba 4-5 y nos ganamos un torneo aquí en Topeka, la capital de Kansas, en dobles, con un man que jugaba muchísimo. Y después de eso me subieron a 5-0. Y yo, no, hasta ahí dejé. Sí, por eso. Y yo 5-5 no, o sea, y sin saque no, es muy complicado. O sea, si estuviera saludable, entiendo, ¿no? Como que bueno, sí, compito, pero para pagar para que me maten porque sin Para que lo saque no puedo claven a hacer uno, sí, nada. claro. Entonces no tiene ningún sentido. Pero Sí, nunca jugué. Entonces ya, lamentablemente, siempre a veces me pongo a pensar que hubiera sido divertido haber jugado un poco también eso. Porque sí, eso es en equipos, ese grupo social es divertido. sí, Porque pues claro. sí, y es Sí, algo sí, que sí, no se ve chimba. vivimos creciendo porque pues habían a veces interclubes y eso, pero una vez al año o una vez cada 5 años, yo no sé. Y no era necesariamente lo Voy a mismo. buscar, ahora que me deja la curiosidad, voy a buscar a ver si hay. Mm. Bueno, ahí te cuento cómo me va. A ver si puedes Bueno, jugar 3-5, sí, o algo ya así. quisiera. ¿Qué le Sí. decimos a la gente, señor Juan? Bueno, no, gracias por acompañarnos, aprender un poco de mapas, algún tema muy interesante que nuestro Río Frío estaba muy apasionado, me estaba contando al respecto que no esperaba el momento para podernos contar esa historia. Entonces, conocer un poco de eso y conocer también un poco de pues, la perspectiva de entrenadores de tenis, episodios que hemos tenido hablando de todo lo posible que puede existir, ¿no? Desde el templo de las ratas hasta los extraterrestres, tenis Sí, también, hablamos mucho de tenis, Fórmula 1, fútbol ahora con el Mundial baterías también, infinitas. baterías infinitas, el código QR más pequeño del mundo que ni lo podemos ver ni siquiera, Sí, todo con inteligencia artificial microscopio. también. Bueno, hablamos de prácticamente cualquier cosa, pero todo es porque pues, es un espacio para disfrutar, aprender, conocer, burlarnos, de todo un poco, porque sin duda que la vida es mucha fiesta. Mucha fiesta. Gracias Así por la es. conexión. Nos vemos la Nos próxima. vemos. Bye.